Hola, buenas noches, Paula. Muchas gracias por la introducción. Amigos, sean todos ustedes bienvenidos a este espacio dedicado a su salud. Hoy les hablo desde el consultorio, no me fue posible en otra ocasión por temas de trabajo, pero bueno, acá tenemos nuestra presentación y vamos a iniciar en virtud del tiempo. Comparto pantalla. Okay. Sí, ¿me confirma por favor, Paula, si se ve correctamente? Sí, doctor. Sí, se ve Muy correcto. bien. Muy agradecido con Max International por la invitación y poder compartir con ustedes estos minutos dedicados a su salud en relación a la herramienta vital que es la riboceína y el glutatión para nuestra salud. En esta ocasión, dedicado exclusivamente a la variante Omicron que nos acecha desde ya unos meses en el planeta Tierra. Sabemos que muchos de los países están ya siendo víctimas de sobrepoblación hospitalaria, los pacientes. Cada vez más se ve escasez de fármacos. Vamos a ver un poco del tema prevención, de cómo funciona la vacuna en nuestro cuerpo. Vamos a ver un poco de sintomatología y temas relacionados a la riboceína, por supuesto. Las bases de esta charla quiero dejar muy en claro que son siempre con fuentes científicas que pueden ustedes consultarlas en el momento que a ustedes más les parezca, para que se den cuenta de que nosotros hablamos 100% con transparencia y sepan que hay una fuente científica detrás de todo lo que decimos. Los invitamos a evitar informarse por fuentes que tienen capacidad nula de severidad en cuanto a lo que se dice y en relación a los temas de la pandemia. Por favor, infórmese únicamente de fuentes oficiales. Sin más que decirles, como preámbulo, iniciamos nuestra charla en relación a nuestro virus conocido como el SARS-CoV-2. Sabemos que la enfermedad es conocida como la COVID-19. Esto inició en nuestro planeta Tierra desde diciembre del 2019. Sabemos también, como le hemos dicho en charlas anteriores, que este virus es originario de los murciélagos y ha migrado en diversas ocasiones a otros agentes, a otros animales, en este caso intermediarios, para finalmente infectar al ser humano. En este caso, SARS-CoV-2 en la parte inferior fue el pangolín, un animalito que se comercializa para su consumo, lamentablemente en China, fue quien inició esta etapa, ¿no?, de transición entre el murciélago, el intermediario y el ser humano, ¿sí? Esto lo tratamos en detalle en una charla anterior. Pues bien, a lo que venimos en esta noche, la variante Omicron. Vamos a hacer un poco de preámbulo. ¿Qué es una variante, no? Porque a veces escuchamos mucho estas palabras a diario, pero en realidad no sabemos de qué se trata. Vamos a dejarlo muy claro. Una variante de un virus es una mutación de este, ¿sí? Es decir, ha cambiado sus propiedades genéticas para poder así sobrevivir. Es un mecanismo de supervivencia del virus para poder seguir replicándose, porque esa es la función de estas entidades infecciosas, ¿no? Multiplicarse por replicación, ¿sí? E infectar cada vez más personas. Entonces, eso es lo que sería más o menos en resumen el concepto de una variante del SARS-CoV-2. Ahora, sabemos por la CDC y la OMS que tenemos variantes de interés, entre las que tenemos a nuestro lado derecho, las variantes kappa, lambda, epsilon y las que vemos aquí detalladas, son las que han venido infectando a ciertas áreas de la población mundial. Las tenemos descritos como Estados Unidos, Brasil, Filipinas, India, Perú, etcétera, ¿no? Estas variantes de interés son las que más han infectado a una cantidad poblacional sin ser algo totalmente llamativo o masivo. Pero sí tenemos así las variantes de preocupación o concern, como está escrito en inglés. Y por supuesto, hace algunos meses la que lideraba este rango era la variante Delta, ¿no?, originaria de India. Pero como sabemos, desde diciembre y enero nos hemos visto presentes los médicos y todo el personal de salud ante una nueva variante, esta variante denominada como Omicron, ¿sí? Sabemos que esto ha hecho historia a nivel mundial, ya que es el virus más contagioso de la historia, ¿sí? Esto ya está en los anales de la historia de la humanidad, porque se ha visto que su capacidad de virulencia es mucho mayor a todos sus antecesores. Entonces, es por eso que estamos ahora con el problema de salud pública a nivel global. Recordando brevemente que los nombres de estas variantes son un poco complejos o extraños, por así decirlo,
como lo mencionan muchos pacientes, pero recordar que viene del alfabeto griego, ¿no? Es por eso que tienen todos estos nombres así. Vamos a ir a ver un poco en detalle. ¿Cuáles son las mutaciones específicas del Omicron? Pues está básicamente relacionado a la proteína S o spike, que serían estas puntitas, ¿no? Que son características del virus, lo cual le da su propiedad de coronavirus, ¿no? El aspecto de corona que tiene. La mutación la ha hecho específicamente en estas proyecciones o proteína S, con lo cual ha hecho que lo que se conocía antes en cuanto ya a la inmunidad de los pacientes haya variado un poco y actualmente inclusive existen ya los contagios recurrentes por este mismo virus, ¿no? ¿Cuál fue una de las mutaciones? Que cambió un componente amino de aspartato a glicina, ¿sí? Es decir, haciendo estos cambios a nivel de la proteína S ya es menos fácil detectarlo y que la respuesta inmunitaria pues lo ataque, ¿no? Como es debido. Recordemos que los entes a estudiar en cuanto a las partes de este virus es la proteína S, como lo tenemos en el lado derecho, es la envoltura o E, y es la parte de la nucleocápside que es el interior del virus, ¿no? Como para tener eso un poco más claro. Ahora, ¿cómo entra al virus? Esto ya lo hemos mencionado, pero hay que repetirlo porque es muy importante. En la superficie celular existen unos receptores que son los receptores AC2, que son denominados así porque su nombre real en realidad son receptores de la enzima convertidora de angiotensina 1, ¿sí? Eso es lo que significa AC2. Pues bien, ¿qué hace este receptor AC2? Este es el núcleo en cuanto a la unión de la célula del paciente con el virus, es decir, es el punto de entrada, ¿sí? El ancla entre la proteína S y la célula del ser humano, ¿sí? Entonces es así como entra el virus, pero también existe otra entidad denominada como TMPRSS2 o la proteasa transmembrana de serina 2. ¿Cuál es la función de esta proteína transmembrana y por qué su importancia? Vemos en este siguiente gráfico que si bien es cierto el virus se ancla en el receptor AC2, pero es la proteína transmembrana de serina 2 que permite la activación de toda la cascada de componentes génicos del virus una vez se haya anclado en el receptor. Es decir, ambos cumplen funciones muy importantes en cuanto a cómo funciona este virus y cómo entra en nuestras células, ¿sí? Ahora bien, ya hemos hablado de las mutaciones del Omicron, pero vamos a ver en detalle cómo en comparación con la anterior, que era una de las más importantes en virulencia a nivel mundial, que era la variante Delta. Vemos en el segundo casillero, son las mutaciones de la proteína S o Spike, ¿no? Vemos que la variante Delta tenía 10 mutaciones en esta proteína S, pero si vemos en el casillero de Omicron, notamos que sus mutaciones son mucho mayores, son 32 mutaciones que tiene en la proteína S, por lo cual es este virus historia, ¿sí? En lo que es virus que han acechado a la humanidad. Esto está ya, aquí dice que está en 10 países, pero esto me parece que es en noviembre del 2021, así que ahora, como ustedes sabrán, esto está ya a nivel global. Pues bien, en resumen, ¿cómo sería el historial de la variante Omicron? Es un virus altamente mutado, es un virus que causa reinfecciones, esto ya está notificado, y es un virus que es mucho más transmisible que sus antecesores. Se hablaba antes de un periodo de incubación para, por ejemplo, las variantes Delta o Alfa, de entre 5, 10 o 12 días, con una media de 5 a 7, pero ahora el periodo de incubación del Omicron está más o menos alrededor de 3 días, para que fíjense cómo esto ha evolucionado a favor del virus, ¿sí? Porque nos ataca mucho más pronto, mucho más rápido, ¿sí? Es por eso que se ha transmitido con mayor facilidad. Ahora bien, entiendo que también habrán leído algo de la famosa flurona o la variante IHU. Vamos a ver de qué se trata esto. La flurona no es una variante como tal, pero es la asociación entre dos infecciones a la vez en un mismo paciente. Es decir, el virus de la influenza que está a la vez infectado con el coronavirus, ¿sí? Entonces, flu viene de la gripe, de la influenza, y el rona viene del
del coronavirus, ¿no? Entonces esa famosa flurona no es una variante, pero confluyen dos enfermedades a la vez. Y esto no es nuevo, recordemos que más o menos en los meses de abril del 2021 se vio en nuestro país, el Ecuador, la coinfección entre el dengue y el coronavirus, ¿sí? Entonces este es otro virus que también coexiste con el SARS-CoV-2. Ahora bien, la variante IHU, esto fue notificado en Francia. Las siglas no son por el alfabeto griego, sino por el Instituto Hospitalario Universitario de Marsella, en Francia, donde fue ubicado. Estos pacientes provenían de la República del Congo y fue detectado en estos pacientes, ¿sí? Pues bien, ¿qué sabemos hasta el momento de la variante IHU? Sabemos mucho menos que del Omicron, y por lo cual instamos a todos ustedes a que no tengan pánico de aquello, pero lo que sí se sabe hasta el momento es que tiene a nivel de la proteína S 46 mutaciones, mucho más que el Omicron, pero la importancia en cuanto a salud pública aún está en desarrollo, no ha llegado a ser una variante de preocupación o de peligro, sino más bien es una variante actualmente de monitorización. Eso es lo que significan las siglas VUM en inglés, que está bajo monitorización constante. Es decir, aún no podemos hablar de que esta está siendo más agresiva que el Omicron, porque si sabemos algo de la actualidad, es que el Omicron lidera las infecciones a nivel global. Un poco de epidemiología, sabemos que al momento, a nivel del planeta Tierra, existen más de 330 millones de casos reportados y muertes que ya llegan a los 6 millones. Esto es a nivel global. A nivel Ecuador, que es el país de donde les hablo, es mi país de origen, sabemos que tenemos al momento, esto es una cifra del 17 de enero del año en curso, de más de 34.000 personas, estas son muertes registradas en el Ecuador, asignadas a infecciones por COVID, y más de 600.000 casos positivos de la enfermedad, ¿no? Esta diapositiva la hemos mostrado antes, solo para recordarles la fisiopatología del virus, es decir, el virus entra por la parte respiratoria, crea una reacción inflamatoria, hay una activación de la inmunidad fisiológica del ser humano, con activación de macrófagos, polimorfonucleares, mastocitos, que activan unas citoquinas proinflamatorias. Hasta aquí esto es fisiológico, sin embargo, como ya hemos dicho antes, hay una tormenta de citoquinas, esto es un término acuñado exclusivamente para el SARS-CoV-2 y el COVID-19, que crea una toxicidad generalizada a nivel celular, con lo cual se produce el inicio de la lesión por endotelio, el edema de las células, las trombosis y finalmente la alteración en la perfusión respiratoria de los pacientes, la hipoxia, que es la falta de oxígeno, y finalmente tenemos las afectaciones graves a nivel respiratorio pulmonar de los pacientes con las neumonías por el SARS-CoV-2 y la COVID-19. Recordemos así que existen un grupo de pacientes que se los denomina vulnerables porque podrían adquirir con mayor facilidad la enfermedad, ¿sí? Estos pacientes son los pacientes con sobrepeso o obesidad, con enfermedades respiratorias previas, cáncer, hipertensión arterial, diabetes mellitus, algún tipo o algún grado de inmunosupresión y las enfermedades autoinmunes. ¿Por qué? ¿En qué consiste el vínculo entre estas? En que todas promueven un medio proinflamatorio celular. En nuestro país, el sobrepeso, hipertensión, diabetes y el síndrome metabólico son los que lideran los casos de los pacientes vulnerables afectados por el virus. Sabemos que a inicio de la pandemia el listado de síntomas era mucho mayor, que obviamente involucraba la fiebre, y sabemos también que el virus, si bien es cierto, es conocido por su afectación pulmonar y respiratoria, pero esto es un virus totalmente sistémico, es decir, abarca cualquier aparato o sistema del cuerpo humano. Dimos una charla en detalle de lo que ha provocado y lo que se ha registrado hasta el momento por las infecciones del SARS-CoV-2, como afectaciones neuronales, intestinales, tegumentaриas, pulmonares, cardíacas, etc. Así que este virus, recuerden, no es solo respiratorio, tiene afectación generalizada para todos los pacientes. ¿Y qué pasa en mi país? Esto lo he sacado de internet, estos son memes que les llaman, ¿no? Pero es la realidad de nosotros. Todos los países tienen guías de síntomas en cuanto a lo que el paciente siente o refiere.
Pero acá el paciente, y esta es una frase célebre de ellos, dicen ando con la garganta o le atribuyen cualquier cambio sintomatológico a nivel respiratorio por el cambio de clima. Pero esto no es así. Estamos bajo una pandemia por Omicron y resulta ser que los síntomas más comunes de esta variante son dolor de cabeza, secreción nasal, estornudos, dolor de garganta, fatiga leve. Esto es lo que el 90% de los pacientes que vemos en consulta refieren, y si le hacemos el hisopado a tiempo, saldrá un hisopado positivo para el SARS-CoV-2. Es decir, como ustedes verán, son los síntomas clásicos de la gripe común, del catarro común, pero en este caso no es catarro, es Omicron. ¿Ok? ¿Y qué sucedía desde diciembre? Se decía que el virus era menos letal que la variante Delta. Se hizo la recomendación por la OMS de que se suspendan las festividades masivas por las Navidades, pero obviamente esto no sucedió y ahora en enero de 2022 ya vemos los resultados de todas las aglomeraciones que hubieron en el mes de diciembre, con lo cual ya hay escasez de medicamentos, escasez de camas hospitalarias, tanto en los pisos de hospitalización como en las terapias intensivas. Recordando también que existe el síndrome post-COVID, esto también está altamente documentado, es una realidad. Los pacientes presentan sintomatología pasado el día 28 o inclusive en mayor rango de tiempo, como lo vemos en los gráficos inferiores, con las secuelas post-COVID, ¿sí? Entonces, esto es una de las cosas que los médicos al día de hoy tratamos de evitar a toda costa y ya veremos cómo la riboceína es una arma fundamental en aquello. Hablemos brevemente de lo que son vacunas, con lo cual haremos un viaje en el tiempo, como vemos a nuestro DeLorean del lado derecho, brevemente para entender la importancia de esto y cómo repercute en la actualidad. Esto sucedió hace aproximadamente 200 o 300 años atrás en el pasado, donde todavía existía la viruela o la variola mayor o el virus de la viruela, que viene de la familia Orthopoxviridae. Sabemos que esto ha atestado a la humanidad desde tiempos inmemorables, inclusive se sabe que Ramsés V de Egipto, antes de Cristo, en 1157, falleció por viruela, ¿sí? Esos son los estudios que tenemos en cuanto a la antelación del virus al tiempo presente. Fíjense cómo ha estado con nosotros por siglos, ¿sí? Esta enfermedad dejaba secuelas importantes a nivel externo en piel y también producía ceguera, como vemos en la gráfica inferior. Es un virus que se sabe que hasta el siglo XX se llevó aproximadamente entre 300 a 500 millones de personas, ¿sí? Este es el número global afectado por su vida, es decir, fallecieron por la infección de la viruela. Y actualmente, como vimos en la epidemiología actual del coronavirus, rondamos los 6 millones. Nótese que la viruela se llevó 500 millones de personas, ¿sí? ¿Qué sucedió? Que el doctor Edward Jenner, médico rural inglés, entre sus prácticas clínicas, conversando con una mujer que se dedicaba a ordeñar las vacas, notó que las personas que tenían contacto con la viruela bovina, es decir, la viruela de origen animal, en este caso de las vacas, inmunizaba o protegía a las personas de la viruela o la variola mayor, ¿sí? Su primer experimento fue en 1796, inoculando a un niño por primera vez con secreciones de esta viruela bovina. Luego el niño obviamente desarrolló algo de esta enfermedad bovina, pero esta no era grave, ¿sí? Era pasajera. Y mucho después inoculó a este niño, asimismo con secreciones de las vesículas por viruela humana, y el niño no enfermó. Entonces así es como el doctor Edward Jenner descubre la inmunología, por eso se lo denomina padre de la inmunología, y las vacunas, ¿sí? ¿Qué sucedió? Que en 1798 publicó su primer estudio y ¿qué creen que sucedió? Hubo, número uno, rechazo, hubo burla, hubo desacreditación de su experimento. Esto es una gráfica, un dibujo de esta época, ¿sí? En lo cual le hacían mofa y burla y rechazo a su experimento. Pero obviamente cuando los resultados se vieron plasmados en cuanto a nivel científico y médico, salvando muchísimas vidas cada vez más, se le dio toda la acreditación científica y aquel rechazo dejó de existir.
Sabemos también que en 1972 concluyó la vacunación de rutina a nivel mundial. En 1977 se reportó el último caso de viruela y en 1980 la OMS declaró erradicada a esta enfermedad. ¿Sí? Entonces vemos así la importancia de las vacunas en relación a la viruela. Sabemos así que en 1880 el doctor Louis Pasteur acuñó el término vacuna en honor a su predecesor, el doctor Jenner, y al término vacuna efectivamente viene del latín vaca, que es este mamífero, ¿no? Entonces ya sabemos algo de historia, y esta gráfica, pues obviamente una foto vale más que 1000 palabras. Este es el resultado de la inmunización de la viruela, en este caso en pacientes pediátricos. El lado izquierdo de su pantalla, paciente no vacunado; lado derecho de la pantalla, paciente vacunado. Si bien es cierto, en el siglo XVIII sucedió este descubrimiento, fue más allá del siglo XIX que hubo un aval y una aceptación médica rotunda, ¿sí? Así sabemos que al día de hoy no solo la viruela, sino un montón de enfermedades, más de 20 enfermedades, nos protegen las vacunas que tenemos a disposición a nivel mundial, entre esas para la COVID-19. Así les traigo un gráfico explicativo, ¿sí? Lo he desarrollado en estos días, como para explicar la diferencia entre la inmunidad natural, es decir, paciente no vacunado que adquiere la enfermedad, y la inmunidad adquirida por las vacunas, del lado derecho en color verde, en este caso inmunidad por la vacuna, ¿sí? Vemos así los escenarios de los pacientes de inmunidad natural, es decir, no vacunados. Estos pacientes se exponen a toda la cascada inflamatoria y la virulencia del coronavirus por la sintomatología agresiva y el síndrome post-COVID, es decir, las secuelas que puede dejar este virus en los pacientes. Segundo escenario sería que esta enfermedad anterior, que tiene una sintomatología florida, se haga un poco más grave y obviamente no nos excluye de un viaje a la terapia intensiva, como sabemos que es la realidad del mundo en este momento. Sobrevida, claro que existe, pero muchos de ellos no llegan a esto y fallecen, ¿sí? Ustedes pueden revisar la epidemiología mundial y de su país para que sepan que esta es la realidad en cuanto a la inmunidad natural. Ahora, ¿qué sucede con los pacientes con la inmunidad adquirida? Normalmente presentan sintomatología leve o incluso asintomáticos. Otra ventaja de esta inmunización es que el paciente no se expone a toda esta toxicidad celular producida por el virus, preserva su vida y la vida comunitaria, la de su familia, por sobre todas las cosas. Estos pacientes no suelen ser hospitalizados y hay una muy baja incidencia de mortalidad. Nótese que está subrayado porque no es que no exista mortalidad. Sí existe mortalidad, pero está 100% asociada a comorbilidades previas. Es decir, cómo el paciente llega antes de haber sido contagiado por este virus. Es decir, paciente con sobrepeso, paciente con hipertensión, paciente con diabetes, enfermedades no controladas, obviamente contribuyen a que el medio celular sea totalmente proinflamatorio y es el medio en donde mejor se desarrolla el virus para atacar a nuestras células. Asimismo, existen casos moderados y graves, por supuesto que sí, en la inmunidad adquirida por vacunas, pero una vez más está relacionado a comorbilidades previas. Es decir, siempre en base a la salud general del paciente, ¿sí? Creo que esto está bastante claro. Sabemos ahora que esto aplica no solo para el COVID, sino para un montón de enfermedades en cuanto a su vacuna y prevención. Estos son datos exclusivos de Ecuador. Sabemos que existe alrededor de 73.2 pacientes ya vacunados y un 26.8% de pacientes que aún no se han vacunado, ya sea porque el plan de vacunación aún no llega a ellos o que voluntariamente descarten o no deseen vacunarse, ¿sí? Esta es la realidad de mi país. Vemos acá otra realidad, país chileno. Nos dice en este artículo que los no vacunados de Chile, ojo, esto no es Ecuador, los no vacunados son el 6% de la población adulta, pero este 6% es el 51% de todos los ingresos a las terapias intensivas por COVID-19, ¿sí? Obviamente ellos tienen mejor data que nosotros, mejor epidemiología, mejor registro, y aquí vemos claramente la diferencia, que si bien es cierto, el 6% suena poco, pero es más del 51% en la terapia intensiva, ¿sí? Muy claro. ¿Qué nos dice la CDC en relación a todo esto?
que existen 3 veces más de riesgo para infección en pacientes no vacunados para adquirir la enfermedad por COVID-19, existe 2 veces más riesgo de que estos pacientes sean hospitalizados y existe 7 veces más riesgo de fallecer por COVID. Así que las cifras son claras, mis amigos. Yo no soy experto en vacunas, la que sí es experta es la doctora Soumya Swaminathan. Ella es un médico de la OMS, ¿sí? Le dejo aquí un link para que puedan entrar a esta entrevista que es muy interesante, muy detallada en relación a la vacuna y a la COVID-19, ¿sí? Tratamiento, vemos un poco de actualidad en pacientes con enfermedad leve a moderada. Lo que más nos llama la atención en estos momentos, ya que en estos días la FDA, la CDC y la OMS dio luz verde para el antiviral oral, conocido como Paxlovid, ¿sí? En cuanto a su efecto y eficacia, como lo vemos aquí donde está el cursor, la eficacia en el tratamiento en los ensayos clínicos redujo la hospitalización y la muerte en más del 88%. Inclusive ciertos registros dan un 90%, ¿sí? Es decir, es la que al momento más nos ayudaría en cuanto a la prevención de hospitalización y muerte, el antiviral oral, ¿sí? Obviamente esto tendrá que comercializarse y llegar a todos los países del mundo, de momento está aprobado, pero todo lo anterior, que son los anticuerpos monoclonales, tienen registros menores de esta prevención, ¿sí? El anterior data del 87%, otros del 70%, así, ¿no? El más importante de momento es el Paxlovid y que tiene, como vemos acá, la actividad contra el virus, es decir, tiene actividad contra la variante Omicron, ¿sí? Esto es muy importante. Bioseguridad, mis amigos, en el 2020 se vio una variedad industrial de diseños de mascarillas textiles, ¿sí? Eso no faltó, obviamente, el comercio de estas mascarillas, pero hoy sabemos que no es lo ideal en cuanto a prevención del Omicron, ya que es muy virulento. Y peor aún, si me lo preguntan, es tener la mascarilla adecuada, pero usarla de manera errónea, como lo vemos en los gráficos del lado derecho. Por favor, la mascarilla, consulte a su médico de cabecera y vean ahora los gráficos que les estamos mostrando, en lo cual, por favor, no hagan esto, usen de manera correcta sus mascarillas. Sabemos así que lo que nos sugieren, sobre todo al personal de salud, es usar de base un respirador N95, sobre este usar una mascarilla quirúrgica y también la cobertura, ¿no?, de todo lo que son los globos oculares, ya que si una gotita llegase a migrar hacia el ojo del médico o el examinador de un paciente obviamente contagiado, podría también contagiarlo por esta vía, ya que el ojo y el globo ocular contienen mucosa, ¿no? Y así también podría transmitirse el virus. En el 2020 nosotros tuvimos que hacernos con las mascarillas que teníamos al alcance, en este caso una mascarilla industrial, ¿sí?, para otros fines. Sin embargo, nos fue de mucha ayuda al principio cuando no se disponía de ningún tipo de mascarilla, pero ahora en el 2022 sí que hay formas de conseguir el respirador N95, la mascarilla quirúrgica y el protector facial, que es lo que les recomiendo a todos y cada uno de ustedes. En este estudio nos muestran la eficacia en cuanto a la protección de la filtración de partículas de entrada y salida, ¿sí?, de un portador. En este caso sabemos que la N95 y su variante KN95, su alterno, ¿sí?, protegen para ambos fines. Sin embargo, la mascarilla quirúrgica solo filtra, como está muy claro y detallado aquí, solo filtra partículas que son exhaladas por quien la usa, es decir, si yo quiero usarlo para protegerme, ¿sí?, yo que no estoy contagiado y no quiero contagiarme, debo usar un respirador N95. O en su defecto, si no dispongo de este, doble mascarilla quirúrgica. Y en cuanto a los textiles, de momento se desaconseja totalmente usar mascarillas textiles para fines de protección de la variante Omicron. Vemos también este gráfico muy explicativo, cómo sin protección hay un riesgo de contagio altísimo y cómo vamos bajando este riesgo si uno de los dos lados usa mascarilla y más aún si ambos usan mascarilla y hay el distanciamiento debido, ¿sí? El riesgo podría rondar a 0. Sin embargo, sin la mascarilla el riesgo es muy alto. Y la diferencia entre ambas, esto también ya lo dijimos en algún momento,
¿Por qué N95 sí y por qué quirúrgica no? Simplemente por el hecho de que el respirador N95 filtra partículas menores a 10 micras, ¿sí? Y la mascarilla quirúrgica solo filtra partículas mayores a 10 micras. Sabemos que el SARS-CoV-2, el virus de la COVID-19, es mucho menor a las 10 micras, ¿no? Entonces, es por eso que el respirador N95 nos da la protección adecuada y no así la mascarilla quirúrgica. Cierta actualidad en cuanto a tratamiento, sabemos que para pacientes graves se ha dado luz verde para el uso entre los corticoides con el estudio Recovery, recordemos que también se mencionó, y el baricitinib, que es un anticuerpo monoclonal para pacientes con COVID severo. Para pacientes con COVID no severo, sin embargo, tengan alta probabilidad de hospitalización, otro anticuerpo monoclonal que es el sotrovimab, pacientes específicos que sean de COVID severo, pero con características muy puntuales, se autorizó el uso de casirivimab y el imdevimab. Lo que sí se desaconseja, fíjense que está aquí el texto tal cual, lo he sacado del artículo, se desaconseja para cualquier tipo de severidad por la enfermedad, ¿sí? Lo dice acá en inglés, se desaconseja uso de plasma convaleciente, ivermectina y la hidroxicloroquina. Al día de hoy, lo he subrayado porque es lo que los pacientes aún siguen tomando con dosis altísimas y esto no tiene ninguna función avalada por ningún medio oficial. Así que amigos, no tomen ivermectina. Y por último, el Paxlovid, que lo acabamos de mencionar, tiene protección hasta un 90% para hospitalización y muerte por COVID, ¿no? Y también esto es un dato que les quería dar, lo vemos mucho en consulta, no solo yo, sino todos los colegas médicos. Si hay algún otro colega acá, sabrá que estoy hablando con la verdad. Vemos pacientes que se automedican o por alguna sugerencia de familiar, vecinos o de algún medio, se automedican con antibióticos. Por favor, el virus no tiene ningún efecto en relación a lo que hacen los antibióticos. Los antibióticos funcionan para tratar infecciones por bacterias, totalmente ajeno a lo que son los virus. Así que, amigos, por favor, no se automediten antibióticos, no los tomen, a no ser, por supuesto, las excepciones en medicina existen, que haya una coinfección, pero esto tiene que ser valorado por su médico, ¿sí? ¿Existen coinfecciones de virus y bacterias? Por supuesto que sí, pero no es la regla general. Así que no se automedique, antibióticos, acuda a su médico. ¿Y qué sucede con los antibióticos? Esto no es algo de tomarse a la ligera. La OMS nos viene alertando a todo el personal de salud y al mundo en general que existe mucha relación en cuanto a las infecciones cada vez más agresivas por resistencia a los antibióticos. Es decir, por tanto, pacientes que se ha automedicado ya no tienen efecto alguno porque los toman mal y toman quizás antibióticos no necesarios para una infección en particular. Existe ya una resistencia bacteriana a los antibióticos y lo cual se nos anticipa que para el 2050 vamos a tener una mortalidad altísima por sepsis, que es una infección muy grave en los pacientes que por lo general suelen no recuperarse de esto y fallecer, ¿sí? Rondan las estadísticas aproximadamente para 10 millones a causa de muertes globales por sepsis y resistencia bacteriana a los antibióticos. Así que fíjense la importancia de esto. Ahora sí, en relación a la riboceína y a la COVID-19, como todos ustedes sabrán, y si son nuevos acá, lo explicamos brevemente, el glutatión, que proviene de nuestra molécula patentada riboceína, proviene de la asociación, porque es un componente amino, entre el ácido glutámico, cisteína y la glicina, ¿sí? Yo de manera práctica le explico a mis pacientes en esta pirámide, esta no es la forma original, sino la que observamos en la parte inferior. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando tenemos todos los componentes juntos? Tenemos a nuestro antioxidante mayor, esto es un antioxidante propio de las células del ser humano, para producir la correcta función mitocondrial y protección de la mitocondria, que es una organela celular, para que produzca el adenosín trifosfato, ¿sí? Que se traduce en energía celular. Ahora, ¿qué sucede con esta energía celular? No solo se traduce en vitalidad, en ejercicios, en actividad física, sino que la energía, mis amigos,
es requerida para todo tipo de proceso celular, para todo cambio celular entre un órgano y otro, a nivel hepático, a nivel renal, a nivel neuronal, a nivel intestinal, respiratorio, etcétera, se requiere energía. Y si tenemos al potenciador número uno de la salud celular y la salud mitocondrial, que es la riboceína, pues tendremos así una forma de potenciar a nuestro sistema inmunológico para que funcione de manera óptima. Sabemos que de manera natural el glutatión decrece mediante nosotros crecemos o envejecemos. Se sabe que hay un decrecimiento para cada década vivida, después de los 20 o 30 años, de un 15%. Así, por ejemplo, un paciente de 60 años tendría un déficit de un 60% de esta producción de glutatión intracelular. ¿Sí? Esto sin contar que tenga algún tipo de comorbilidad agregada, como hipertensión o diabetes, que lo llevaría a un proceso oxidativo mayor, ¿sí? Mucho mayor de lo que de manera natural vamos a tener el déficit de glutatión. Sabemos que hay concentraciones específicas en ciertos órganos de esta molécula de glutatión, como en hígado, riñones, pulmones, corazón y cerebro, ¿sí? La mayor de estas a nivel hepático, pero nótese que todos estos órganos son órganos diana, en la cual la infección por la COVID-19 hay afectación severa, entre esas la neumonía por el SARS-CoV-2, ¿sí? Esta es una enfermedad severa a nivel pulmonar, que es por lo cual más se conoce a este trastorno viral, pero también existen afectaciones cardíacas, neuronales, renales, etc. MAX International no solo se desarrolla en relación a la riboceína, sino que también hay asociaciones entre otros componentes antioxidantes previamente estudiados para potenciar su acción antioxidante en todos nosotros y en todos los pacientes, como por ejemplo la vitamina C, E, coenzima Q10, curcumina, resveratrol, bioperine y también unos oligoelementos como por ejemplo el selenio, ¿sí? La asociación fundamentada y estudiada con dosis específicas de todos estos componentes moleculares hacen que el paciente finalmente tenga una salud celular totalmente vital y saludable para mantener así todas sus funciones celulares en buena lid, ¿sí? Para que pueda tener salud general y no solo relacionada al coronavirus. Sabemos también que existe una molécula denominada como NRF2, que es el factor nuclear derivado del eritroide 2, un nombre un poco extenso, pero ¿qué sucede con este componente? Esta es una molécula proteica cuya función es la de regular ciertos genes celulares, ¿sí? El NRF2. Y esta regulación sucede en torno a estos genes cuya función a su vez son la de protección celular, es decir, la de blindar a la célula de los ataques de los agentes oxidativos, de los radicales libres, de las especies reactivas de oxígeno que van a hacer la toxicidad celular y por ende varias enfermedades que sabemos que existen y afectan a la humanidad en relación al estrés oxidativo. En esta gráfica vemos algunas de ellas, ¿sí? Las más conocidas: hipertensión, diabetes, Alzheimer, cáncer, etcétera, ¿no? Todas estas se vinculan con el déficit de glutatión y con el aumento de radicales libres circulantes. Pues bien, mediático es, por supuesto, el coronavirus, el Omicron y toda la enfermedad que nos conlleva a la actualidad, pero mis amigos, podríamos decir que es muy importante recordar que no solo existe esta enfermedad en nosotros y en nuestros pacientes. La realidad es que existen lo que siempre ha existido previamente, que son la hipertensión, la diabetes, las dislipidemias, la insuficiencia cardíaca, el cáncer, los eventos cerebrovasculares, las enfermedades de transmisión sexual, la polución y sus efectos nocivos sobre las personas. Esos serían el conglomerado de enfermedades que pueden afectar al ser humano sumado a esto, la COVID-19. Es decir, es muy importante recordar que nuestra molécula no solo sirve para proteger al ser humano de infecciones varias, entre esas la COVID-19, sino para mantener una salud
salud celular adecuada y evitar tener todas estas enfermedades que hemos mencionado y muchas otras más. Y obviamente, si es que usted o algún familiar de ustedes la padecen, puedan manejar de mejor manera su enfermedad de base a través de la dosificación adecuada de riboceína. Así los dejamos con unas conclusiones de la Organización Panamericana de la Salud, que nos dice: para mantenerte a salvo de la COVID-19, vacúnate tan pronto sea tu turno, usa la mascarilla incluso después de vacunarte, mantén distancia segura incluso después de vacunarte, evita las multitudes incluso después de vacunarte, abre las ventanas incluso después de vacunarte, lávate las manos y, como Max International, agregamos a todo lo anterior, denominado por la OPS, incitamos a todos ustedes y a todos quienes nos escuchan en este momento a que implementen un cambio de estilo de vida. Es decir, la salud tiene que ser acompañada de un cambio en cada uno de nosotros, no solo tomando una medicación y siguiendo con un estilo de vida no adecuado. Así que les invitamos a que implementen actividad física, mínimo 150 minutos por semana, a que tengan una dieta balanceada, de preferencia guiada por un nutricionista según sus requerimientos individuales, que tengan un manejo adecuado al estrés. Sabemos que todos trabajamos, sabemos que todos estamos expuestos al estrés por trabajo y hemos hablado ya en veces anteriores de lo que conlleva tener el cortisol elevado en sangre, ¿sí? Es denominada así la hormona del estrés. También los invitamos a que desechen todo tipo de hábito inadecuado como el tabaquismo y el consumo elevado de alcohol, y por sobre todas las cosas que implementen riboceína a su vida para que puedan tener una arma más a su favor en esta lucha por la salud general y en esta lucha de la pandemia que vivimos todos y cada uno de nosotros. Los dejo finalmente con una frase del emperador romano Marco Aurelio. Nos dijo en algún momento: el problema crea la solución y lo que se atraviesa en nuestro camino se convierte, perdón, lo que atraviesa en nuestro... Se me fue. Perdón. Lo que se atraviesa en nuestro camino se convierte en el camino. ¿Sí? Muchas gracias.